Isabel nunca imaginó que 80 reales pudieran cambiarlo todo. Aquella fría noche de julio, salía del restaurante con el delantal rosa doblado sobre el brazo. Cuando la vio, una señora de cabello gris, con un cardigan del mismo color, las manos temblando en la acera junto a un taxi amarillo. No tenía dinero para volver a casa. Isabel llevaba 140 reales en el bolsillo. Era el dinero de la cuenta de luz. Aún así, lo dio al taxista. ¿Cuál es tu nombre? Ella. Isabel. Te lo voy a devolver. Te lo juro. El taxi desapareció en la esquina de la Rue Augusta. Isabel se quedó allí parada, con 60 reales en la mano y una sensación extraña apretándole el pecho. Llegó a casa, se duchó. Se dejó caer en la cama. 3 horas después, el celular sonó. Número desconocido. Cuando contestó esa llamada en plena madrugada, aún no lo sabía, acababa de abrir una puerta que nunca más podría cerrar. ¿Tú alguna vez ayudaste a alguien pensando que era solo un gesto pequeño, y después descubriste que había cambiado todo? Cuéntame en los comentarios de qué ciudad estás viendo esto. La voz al otro lado de la línea tenía esa calma que solo el dinero puede comprar. Ni demasiado dura, ni excesivamente dulce. Calculada. Isabel, soy Rená. Cavalcanchi. Perdona que llame a esta hora, pero la señora a la que ayudaste esta noche es mi madre. Isabel se sentó en la cama. El corazón le latía fuerte. Por la ventana del cuarto, la ciudad seguía parpadeando, luces de edificios vecinos, el semáforo de la esquina en amarillo. Para nadie. ¿Tu madre? ¿Yujiche? Me llamó llorando, contándome lo que hiciste. Pagaste su taxi con tu propio dinero, ¿verdad? Isabel se frotó la cara. Sí, pero no hacía falta. Claro que hacía falta. La voz cortó firme. Mi madre tiene problemas de memoria. A veces olvida la cartera, a veces olvida dónde vive. Yo debí ir a buscarla, pero estaba en una reunión. Hizo una pausa. En fin, quería agradecerte en persona y compensarte. No hace falta, de verdad. Solo fueron 80 reales. 80 reales, sí. Quiero devolver el doble. ¿Dónde vives? Puedo mandar un chofer ahora mismo. Isabel Maroel. Despertator, 3:15 de la mañana. Algo dentro de su pecho se apretó. No era gratitud lo que ese hombre ofrecía. Era control. No hace falta que mande a nadie ahora. Mañana puedo pasar yo. Isabel, dijo su nombre despacio, como si lo hubiera guardado antes de soltarlo. Sé que trabajas de mesera en el Bella Tavola. Sé que vives sola en Villa Mariana. Y sé que esos 140 reales eran todo lo que tenías hoy. La sangre se le heló. ¿Cómo sabes? Mi madre me dio el número que dejaste con el taxista. Él me pasó el lugar donde te recogió. El resto fue sencillo. La voz seguía tranquila, casi amable. No te asustes. Solo. Quería asegurarme de que hablaba con la persona correcta, antes de hacerte una propuesta. Isabel se levantó. Encendió la lámpara. La luz débil iluminó el cuarto pequeño, pared descascarada, armario con la puerta torcida, ropa amontonada en la silla. ¿Qué propuesta? Necesito a alguien que Sueda mi madre. Alguien con paciencia, alguien humano. A ella le caíste bien. Y yo confío en su instinto. Isabel soltó una risa. Baja, más de nervios que de gracia. Ni siquiera me conoces. Pero sé que entregaste 80 reales que no te sobraban para ayudar a una desconocida. Eso me dice más que cualquier currículum. Respiro hondo. 5,000 reales al mes. Vivienda incluida en mi cobertura. Día libre los domingos. Solo tendrías que acompañarla durante el día, llevarla a sus citas, estar con ella. Asegurarte de que esté bien. Isabel repitió la cifra. En su cabeza, tratando de creer que había escuchado bien. Eso es mucho dinero. Solo por hacerle compañía a una señora mayor. No es ser niñera. Es ser compañía. La voz bajó un poco. Y sí, es mucho dinero, porque sé lo que cuesta confiar en alguien. El silencio se estiró. Entre ellos. Afuera, una sirena rompió la madrugada. Isabel miró al techo. Agrietado, el ventilador detenido que solo giraba si lo golpeabas de lado. Tengo que pensarlo. Claro.
Pero respóndeme una cosa antes de colgar. Renai Sparrow. ¿Por qué pagaste ese? Taxi? Ni siquiera conocías a mi madre. Isabel Cerro Los Ojos. Volvió a ver el rostro de Judite, las manos temblando sobre el bolso, ese desespero silencioso que ella conocía demasiado bien. Porque yo también. Estuve alguna vez en su lugar. Yo también me quedé parada en una acera sin saber cómo volver a casa. Alatroledo de la. Línea, Renan guardó silencio 3 segundos enteros. Cuando habló de nuevo, la voz seguía calmada, pero había algo debajo, algo afilado. Entonces lo entiendes. La propuesta está en pie hasta mañana a las 6 de la tarde. Te mando la dirección por mensaje. Si vienes, el puesto es tuyo. Si no vienes. Hizo otra pausa. También lo entenderé. La llamada se cortó. Isabel se quedó sentada en la cama, con el celular en la mano, el corazón latiendo desbocado. 5,000 reals. Vivienda incluida. Libro los domingos. Una parte de ella, la que fumaba a escondidas y a veces daba mal el cambio, sabía que nadie ofrece algo así gratis. Pero la otra parte, la que tenía 60 reales en el bolsillo. Y una cuenta de luz vencida, ya estaba calculando cuánto tiempo le tomaría juntar suficiente dinero para escapar de allí. Esa noche no durmió. Al día siguiente, Isabel pasó todo el turno en el Vela Távola en piloto automático, anotaba pedidos. Sonreía, llevaba platos, pero su mente estaba en esa voz tranquila, en esa oferta demasiado buena. A las 5 de la tarde. Pidió permiso al gerente. Él frunció el ceño, pero la dejó ir. El mensaje con la dirección había llegado a las 7 de la mañana, Rua do Globo, Jardins. Tomó 2 autobuses. Mientras la ciudad pasaba de la agitación de Vila Mariana al silencio arbolado de los jardines, sentía el estómago revuelto. No era exactamente miedo. Era esa sensación de quien salta de lo conocido a lo desconocido. El edificio tenía portería de mármol, portero de traje y un silencio que costaba caro. Isabel se miró en la puerta de vidrio, jeans gastados, tenis viejos, blusa de algodón que había visto mejores días. No encajaba. Isabel Ferreira. El portero revisó una lista. Cobertura, piso 15. El ascensor subió tan rápido que sintió el estómago bajar. Cuando las puertas se abrieron directamente dentro del apartamento, porque las coberturas no tienen pasillo, Isabel descubrió un hall que parecía sacado de una revista, piso de madera clara, cuadros abstractos, olor a ambientador caro mezclado con algo. Foro. Renan estaba de pie en la sala, de espaldas, mirando la ventana que mostraba toda la ciudad. Pantalón social negro, camisa blanca con mangas remangadas hasta el codo. Cuando se giró, Isabel por fin puso rostro a la voz. Era atractivo de esa forma que el dinero vuelve atractivas a las personas, cabello oscuro peinado hacia atrás, barba perfecta, ojos castaños que apenas parpadeaban. Pero había algo extraño en su sonrisa. Demasiado perfecta. Ensayada. Isabel, qué bueno que Beniste. extendió la mano. Estrecharla, la piel de él estaba fría. Mi madre está ansiosa por verte otra vez. Isabel metió las manos en los bolsillos. Antes necesito saber algunas cosas. Claro. Pregunta. Por 5,000 reals? ¿Podrías contratar a alguien con título y referencias? Podría. Renan cruzó los brazos y se apoyó en la mesa de centro de vidrio. Pero la gente con título tiene métodos. Tiene paciencia profesional. Tú tienes paciencia humana. Es Diferente. tú no me conoces. Lo sé. Pero vi las cámaras de la calle donde ayudaste a mi madre. Sacó el celular, mostró la pantalla, una imagen granulada desde arriba. Isabel Parada en la acera. Entregando el dinero al taxista. Dedast. Te cuidaste. Allí unos 10 segundos antes de pagar. No fue impulso. Fue decisión. Isabel sintió que le ardía la cara. Me investigaste. Protege a mi madre, la. Voz no cambió de tono. Es lo único que tengo. Y las personas que hacen el bien, sin pensar son raras. Pero las que lo hacen aunque piensen en las consecuencias, esas son aún más raras. Guardó el celular y caminó hasta la ventana. Abajo, Sao Paulo hervía. Autos, bocinas, gente. Corriendo. Mi madre tiene demencia.
Precoz. Hay días en que está lúcida, otros en que despierta pensando que mi padre todavía vive. Ya tuve 3 enfermeras. Todas renunciaron porque ella no las quería. Pero ayer, cuando llegó a casa, no dejaba de hablar de ti. ¿Y si yo también renuncio? Renan se giró y la miró. Directo. Entonces al menos lo Intent. El silencio duró demasiado. Isabel miró alrededor. Sofá de cuero beige, estantería llena de libros que nadie leía, lámpara de cristal en el techo. To do ordinato. Todo sin alma. ¿Puedo ver dónde dormiría? Renan sonrió. Esta vez. Parecía genuino. Claro. La llevó por un pasillo. De paredes blancas hasta un cuarto al fondo. Pequeño, pero más grande que él. Suyo. Cama individual con sábanas blancas, armario empotrado, baño privado. Wow. Ventana daba a la copa de un árbol. Isabel se imaginó el silencio de las mañanas allí. Y tu madre duerme. ¿Dónde? En el cuarto de al lado. Del mío. Pero se despierta temprano. Tú también, imagino. Renan Rio Bagito. Sincera. Me gusta eso. Isabel se giró hacia él. Y cruzó los brazos. Acepto, pero con una condición. ¿Cuál? No le miento a tú. Madre. Si pregunta algo, le respondo la verdad. A mi manera. Renan la observó unos segundos. Luego extendió la mano otra vez. Hecho. Cuando Isabel la Estrechó, él la sujetó con demasiada fuerza, y durante demasiado tiempo. Bienvenida Isabel. Ella soltó la mano y la metió de nuevo en el bolsillo. Fue entonces cuando escuchó la voz a su espalda. Volviste? Judith estaba parada en la puerta del cuarto, con un vestido de lino azul claro y pantuflas. El cabello gris suelto sobre los hombros. Sonreía, pero tenía lágrimas en los ojos. Pensé que había soñado contigo. Isabel sintió que algo se le apretaba en el pecho. Caminó hacia la señora, tomó sus manos, todavía. Temblaban. No sanas dona. Judith. Estoy aquí. Judith apretó de vuelta. Fuerte. Te vas a quedar? Isabel miró a Renan que Observaba todo apoyado en el marco de la puerta. Luego volvió a mirar a Judith. Isabel dijo que sí. Y fue en ese preciso instante cuando Judith sonrió de verdad, con una luz suave en los ojos, y Renan cerró los suyos por un segundo, como quien deja caer un peso enorme que llevaba cargando demasiado tiempo. Isabel lo entendió en ese momento, acababa de firmar un contrato sin leer las letras pequeñas. Pero ya era tarde para dar marcha. the trust. Llegó el sábado por la mañana con todo lo que tenía en una mochila, 3 mudas de ropa, cepillo de dientes, cargador del celular y una foto de su madre. Renan miró la mochila. Cuando ella entró al apartamento y no dijo nada. Solo hizo un gesto hacia Judith, que ya esperaba en la sala. Hija venís temprano. La señora llevaba un abrigo de lana rosa y sostenía una taza de té. Renan dijo que ibas a vivir aquí. Es verdad, Isabel dejó la mochila en el suelo. Es verdad, doña Judith. Qué bueno. No me gusta quedarme sola. Renan estaba en la cocina preparando café. Isabel se dio cuenta de que no llevaba alianza, ni había fotos por la casa, solo aquel cuadro abstracto en la sala y una estantería llena de libros que parecían demasiado nuevos. ¿Café? Ofreció él. Gracias. Era un café fuerte, de esos caros que no amargan. Isabel lo bebió despacio, sentada en el banquito de la barra americana, mientras Judith contaba historias de cuando daba clases de Piano. Su voz iba y venía, a ratos clara, a ratos lejana, como una radio que pierde la señal. Renan observaba todo. Isabel sentía el peso de esa mirada aunque él no la estuviera mirando. Directamente. Mi madre tiene consulta. El lunes a las 3. ¿Puedes llevarla? Claro. Perfecto. Te dejo. Dinero para Uber y aquí tienes una tarjeta de crédito para emergencias. Abrió un cajón y le entregó una tarjeta negra con su nombre grabado. Cualquier cosa de verdad, la usas y me avisas después. Isabel la tomó como si. Quemar. Entendido. Renan miró su reloj, un reloj que seguramente valía más que 6 meses de alquiler de ella. Voy a salir. Tengo reuniones todo el día. Cualquier problema, me llamas.
Se fue sin despedirse de su madre. La puerta del ascensor se cerró. Y el silencio cayó sobre él. Apartamento como una manta pesada. Judith terminó el té. Dejó la taza en la mesa de centro y miró a Isabel. ¿Te paga bien? Isabel Parpadio. Sí, paga bien. Qué bueno. ¿Por qué me? Hijo es bueno, ¿sabes? Pero cobra caro por todo lo que da. Lo dijo con una tranquilidad que helaba, como quien habla del tiempo. Eres bonita. Lavasa. Gustar. El estómago de Isabel dio un vuelco. Dona Judite yo estoy. Aquí solo para cuidarla a usted. Lo sé, la voz de ella bajó. Pero ten cuidado con lo que aceptas de él. Renano de nada gratis. Isabel iba a preguntar qué quería decir con eso, pero Judith ya se había levantado y caminaba hacia él. Cuarto. Voy a echar una siesta. Tú quédate ahí, ¿sí? Se quedó sola en la Sala. Isabel miró alrededor. Aquel lugar era demasiado grande, demasiado silencioso, demasiado perfecto. Tomó el celular, pensó en llamar a su madre y contarle que había cambiado de trabajo. ¿Pero qué iba a decir? ¿Qué ahora vivía? En una cobertura en los jardines cuidando a una mujer que a veces olvidaba su propio nombre. Guardó el teléfono, lavó la taza, se sentó en el sofá y esperó. Y mientras esperaba, con toda la ciudad allá abajo y ese silencio de quien tiene demasiado dinero alrededor, Isabel volvió a pensar en la frase de Judith, Renan no da nada Gratis. siempre lo había sabido. Pero ahora estaba dentro de su casa, usando su jabón, bebiendo su café, y todavía no sabía cuánto iba a costarle. La primera semana fue rara. No mala solo rara. Isabel se despertaba a las 7, preparaba café y se lo llevaba a Judith al cuarto. A veces la señora recordaba su nombre, otras preguntaba quién era esa chica bonita. Isabel. Aprendió a no corregirla. Solo sonreía y decía, soy yo, Isabel, como quien enciende una luz en un cuarto oscuro. Renan salía temprano. Volvía tarde. Cuando llegaba, siempre preguntaba lo mismo. ¿Cómo estuvo ella hoy? Isabel respondía. Él daba las gracias y desaparecía en su cuarto. A veces se oían llamadas. Amor de guadas. Su voz siempre firme, siempre en control. El lunes la llevó a la consulta. El médico era un hombre de cabello blanco y gafas gruesas que hablaba despacio, como si cada palabra costara dinero. Examinó a Judith, hizo preguntas, midió la presión. Al salir, la receta traía 3 medicamentos Nuevos. «¿Qué pesado es este?» «Doctor, Judith», murmuró Isabel en el Uber de regreso. «Solo me hace preguntas. Sobre cosas que no recuerdo. Solo quiere ayudarla». Dona Judite. «Nadie quiere ayudarme. Todos quieren que no moleste». Isabel no supo qué decir. Solo le tomó la mano. El miércoles Judith despertó distinta, los ojos más claros, la sonrisa más presente. Tomó café y le pidió a Isabel que pusiera música en el celular. Isabel eligió MPB, de las que escuchaba su madre. Judith cerró los ojos y movió la cabeza al ritmo. ¿Te gusta la música? Mucho. ¿Sabías que di clases de piano durante 40 años? Judith abrió los ojos. Toqué en bodas, graduaciones, entierros. El piano sirve para todo, para la alegría y para la despedida. ¿Todavía toca? No. Mis manos no. Obedecen. Levantó las manos y las miró como si fueran de otra persona. Tiemblan cuando intento. Parece que olvidaron el camino. Isabel acercó una silla y se sentó a su lado. Pero todavía recuerda. ¿Las canciones? Todas. Es curioso. Olvido que comí en el desayuno, olvido qué día es hoy, pero las notas siguen. Ahí. Judith sonrió con tristeza. La memoria es injusta. Ella. Guarda lo que no sirve y borra lo demás. Se quedaron en silencio. Afuera, la ciudad seguía ruidosa, bocinas, obras, gente corriendo. Pero dentro de ese apartamento que parecía una campana de cristal, el tiempo no tenía prisa. ¿Puedo preguntarte? ¿Algo Dona Judite? Claro. ¿Por qué dijo que Renan cobra caro por todo lo que da? Judith miró hacia la puerta del pasillo, como asegurándose de que él no estuviera. Luego bajó la Vos. porque es verdad. Me. Hijo aprendió con su padre, un hombre que no sabía perder y se vengaba de quien ganaba.
Renan ayuda a la gente, pero siempre quiere algo a cambio. Siempre. Apretó la mano de Isabel. Tú fuiste amable. Conmigo y esa noche. Él lo vio y por eso estás aquí. Pero yo acepté el trabajo. Lo sé. Pero no fue el trabajo lo que te ofreció. Fue la salida. Los ojos de Juditas. Humedecieron. Él hace eso. Encuentra a gente que se está ahogando y les tira un salvavidas, pero el salvavidas tiene cuerda. Y la cuerda está en su mano. Isabel sintió que le faltaba el aire. No entiendo. Vas a entender. Judith soltó su mano y se limpió los ojos con la manga. Solo no dejes Kate. Isabel. Todavía tienes chance de salir. Antes de que pudiera responder, la puerta del ascensor se abrió. Renan entró cargando bolsas del supermercado, algo que nunca hacía. Trajo comida japonesa. ¿Ya almorzaron? Isabel se levantó. Rápido. Todavía no. Perfecto. Dejó las bolsas en la barra y miró a su madre. ¿Cómo estás hoy, mamá? Bien, respondió Judith. Pero su voz sonó más pequeña. Renan sonrió. Qué bueno. Isabel. ¿Te ¿Gusta el sushi? Nunca he probado. Él se detuvo y la miró. Entonces hoy es el día. Abrió los envases. Organizó los platos en la mesa. Siéntate. Te enseño. Isabel se sentó. Yujiche. Se levantó despacio y caminó hacia su cuarto. Nadie preguntó si iba a comer. También. Renan le enseñó a usar los palillos, le explicó cada tipo de pescado. Se rió cuando ella falló y dejó caer el arroz. Y todo el tiempo, Isabel sentía esa cuerda invisible de la que Judith había hablado, enrollada en su muñeca, apretando. Poco a poco. 2 semanas después. Isabel ya conocía los sonidos de esa casa, el ascensor llegando a las 7:30 de la noche, la llave del baño de Judith que goteaba de madrugada, el viento golpeando la ventana del pasillo cuando llovía. También aprendió a leer. Los silencios, el silencio de Renan cuando estaba molesto, el silencio de Judith cuando estaba confundida, el silencio de la casa cuando los dos estaban en la misma habitación pero no se hablaban. Un jueves Renan llegó. Temprano, poco después de las 6. Isabel estaba en la cocina cortando verduras para la sopa de Judith. Él entró, se aflojó la corbata y se sirvió whisky en un vaso de cristal. ¿Cómo estuvo el día? Tranquilo. Ella está durmiendo. Renan bebió despacio y la miró. ¿Te adaptaste bien aquí? trade? No. Lo lograste. Se apoyó en la barra. Demasiado cerca. Isabel olió su perfume, madera y algo dulce. Mi madre te quiere. Habla de ti te do el tiempo. Yo también la quiero. Lo sé. Renan gyro el whisky en. El vaso, el hielo tintineó. ¿Puedo hacerte una pregunta personal? Isabel dejó de cortar. Claro. ¿Por qué no has llamado a tu madre? La sangre se le heló. ¿Cómo sabes? Vi que en los últimos 15 días solo mandaste mensajes. Pocos. Tomó otro sorbo. Ella no sabe que estás aquí, ¿verdad? Isabel dejó el cuchillo y se giró hacia él. ¿Me estás vigilando? No. Solo presto atención. Lo dijo con una calma que irritaba. Cambiaste de vida de la noche a la mañana, Isabel. Saliste de un departamento apretado a una cobertura. Dejaste un trabajo de mesera para cuidar a una señora mayor por 5,000 reales, y no se lo contaste a nadie. Porque no es asunto de nadie, o porque ¿sabes que es demasiado bueno para ser verdad? Dejó el vaso en la barra y dio un paso hacia ella. ¿Y tienes miedo de qué? Alguien te haga volver. Isabel hacía farewell. Bord de la encimera. Tú no me conoces. Conozco a gente como tú. Gente que pasa la vida sobreviviendo, contando monedas, haciendo cuentas, y cuando aparece una oportunidad de respirar, no cree que la merece. Renan se detuvo frente a ella. Pero tú lo mereces. Isabel. Y yo no voy a quitártelo. Entonces, ¿por qué? ¿Hablas de esto? Porque quiero que confíes en mí. La voz bajó. Sé que mi madre te dijo cosas. Sé que te advirtió sobre mí. Siempre lo hace. Isabel tragó saliva. ¿Y era mentira? Renan sonrió, pero no. Había alegría en esa sonrisa. Siempre cobro caro por lo que doy. Siempre lo hice.
Pero no de ti. ¿Por qué? Porque me recuerdas a alguien. ¿A quién? Renan tomó el vaso otra vez y se dio la vuelta. A mi madre, antes de que todo se derrumbara. Antes de que mi padre muriera y la dejara sola con un hijo que solo sabía ganar dinero y perder gente. Isabel vio cómo se tensaba su espalda. Por primera vez desde que había entrado en esa casa, Renan parecía humano. Fragile. ¿Cómo murió tu padre? Infarto. En el Escritorio. a los 52 años. Renan se tomó el resto del whisky de un trago. Construyó todo esto. Los edificios, los negocios, la cuenta bancaria, pero se olvidó de construir una vida. Y mi madre se quedó sola en un apartamento lleno de cosas que no significaban nada. Y yo, heredé los negocios y la soledad. Miró a Isabel por encima del hombro. Por eso te pago tan Bien. no es solo para que cuides de ella. Es para que ella no olvide que todavía hay gente buena en el mundo. Isabel no supo qué decir. Renan lavó el vaso lo. Secó, lo guardó y caminó hacia el pasillo. Se detuvo antes de desaparecer. Ah, Isabel, mañana hey. Una cena de negocios aquí. A las 8. Vendrán unos 6 ejecutivos. ¿Puedes ayudar sirviendo? No soy mesera ya. Lo sé. Pero te pago. Extra. 1000 reales por la noche. Isabel lo miró. Mo. Reales por una noche sirviendo. 6 meses atrás, eso era un mes entero de trabajo. Está bien. Renan sonrió. Esta vez. La sonrisa le llegó a los ojos. Perfecto. Buenas. Noches, Isabel. Desapareció por el pasillo. Isabel se quedó parada en la cocina, mirando el cuchillo que había dejado en la encimera. La hoja reflejaba la luz del lustre y, en ese reflejo distorsionado, Isabel se vio así misma, una mujer que había aceptado la cuerda y ahora solo esperaba a ver cuando iba a apretar de verdad. El apartamento cambió de cara el viernes por la noche. Renan contrató un equipo de meseros profesionales, pero Isabel era la que se quedaba organizando, revisando, asegurándose de que todo estuviera perfecto. Llevaba pantalón negro y camisa blanca que Renan había mandado comprar para ella. Cuando se miró en el espejo del cuarto, casi no se reconoció. Judith estaba en su habitación, callada. Renan le había dado medicamento más temprano para que Dormira. mejor así, dijo él. Estas cenas son aburridas. No le gustaría. Pero Isabel vio en los ojos de Judith, antes de que se durmiera, esa mirada de quien está siendo Escondida. Los ejecutivos llegaron. A las 8 en punto. 6 hombres de traje oscuro y una mujer de tacones altos, que sonreía pero no parpadeaba. Renan los recibió con apretones de mano firmes. Y ese aire controlado de siempre. Se sentaron en la mesa larga del comedor, una mesa que Isabel ni sabía que existía porque se plegaba contra la pared. Ella servía vino, recogía platos, traía las entradas que había dejado el catering y escuchaba el terreno de la zona. Este está valorizado. Si entramos ahora, en 2 años duplicamos la inversión. Uno de ellos dijo, con la barriga hinchada y el dedo apuntando al tablet sobre la mesa. Pero hay gente viviendo. Hay familias. La mujer comentó, más por formalidad que por preocupación. Renan tomó un sorbo de Vino. siempre hay. Ofrecemos una indemnización justa. Quien acepta, acepta. Quien no, la justicia resuelve. Y resuelve rápido. Otro completó riendo. Tu abogado es bueno. Renan sonrió. Le pagan para eso. Isabel se detuvo en la cocina, con los dedos apretados alrededor de la botella de vino que sostenía. Aquello no era conversación de negocios. Era conversación de gente que sabía exactamente dónde pisar para que nadie gritara, gente que convertía casas en inversiones y familias en problemas. Volvió a la sala, llenó las copas. Nadie la miró. Los que sirven siempre son invisibles. Pero Renan, Miró. cuando pasó por detrás de él, giró ligeramente la cabeza. Gracias, Isabel. Los demás dejaron de hablar. La mujer de tacones altos la miró de arriba abajo. Es nueva aquí. Sí. Cuida de mi madre. Bonitita, dijo él. Hombre de la barriga, con una sonrisa que Isabel quiso borrarle de la cara. Renan no sonrió de Vuelta. es competente.
Es Diferente. El silencio cayó pesado. El hombre carraspeó y cambió de tema. El jantar duró 3 horas. Cuando los ejecutivos se fueron, sonriendo, apretando manos, prometiendo retorno, Renan cerró la puerta y soltó el aire que parecía haber estado conteniendo toda la noche. Isabel recogía las copas. Él se acercó y le quitó una de la mano. Perdona el comentario. De ese idiota. No fuiste tú quien lo dijo, pero fue en mi casa, delante de ti. Dejó la copa en él. Fregadero. No va a volver más aquí. Isabel se detuvo. No tienes que hacer eso. Lo sé. Pero lo voy a hacer igual. Metió las manos en los bolsillos. ¿Escuchaste la conversación? Sí. ¿Y qué te pareció? Isabel lo miró. Que son muy buenos. Haciendo desaparecer a la gente sin usar violencia. Renan dio una sonrisa. Quinzeta. Sí, lo somos. Caminó hasta la ventana. Y miró la ciudad allá abajo. Pero así funciona el Mundo Isabel. Siempre fue así. Quien tiene dinero compra tierra. Quien tiene Tierra manda. Quien no tiene, acepta, se va, lucha, o muere intentándolo. Se giró hacia ella. ¿Crees que soy malo? La pregunta la tomó por sorpresa. Secó las manos en el trapo de cocina y pensó antes de responder. Creo que eres práctico. Y eso es peligroso. ¿Por qué? Porque la gente práctica olvida que del otro lado hay gente de verdad. Gente que no es un número, gente que no es un problema que un abogado resuelva. Renan se quedó en silencio demasiado tiempo. Luego rió bajito, sin alegría. Tienes razón. Pero, ¿sabes qué aprendí, Isabel? El mundo no recompensa a quien tiene empatía. Recompensa a quien tiene resultados. ¿Y tú estás feliz con eso? No respondió. Solo tomó el saco del respaldo de la silla y caminó hacia el pasillo. Tu dinero está en el cajón de la cocina. 1000 reales. Gracias por la noche. Isabel esperó a que desapareciera en su cuarto. Abrió el cajón, allí estaban 10 billetes de 100. Nuevecitos, oliendo a banco. Los guardó en el bolsillo y sintió otra vez esa cuerda, pero más apretada. Porque ahora no era solo la chica que cuidaba a Judith. Era la chica que servía a los ejecutivos, la que escuchaba y no hablaba, la que aceptaba 1000 reales y se tragaba las preguntas. Y lo peor, estaba empezando a acostumbrarse. Isabel despertó al sábado con el sonido de un piano. No música, solo notas sueltas, desconectadas. Como alguien buscando algo que perdió. Salió descalza del cuarto y encontró a Judith sentada en un banco de madera en la sala, frente a un piano de cola que Isabel nunca había visto abierto. Los dedos de Judith temblaban sobre las teclas. Apretaba una nota, fallaba, intentaba de nuevo. Las manos no obedecían. Donna Judith. La señora no miró atrás. Esto lo tocaba de ojos cerrados. Chopin, nocturno en mi bemol mayor. Intentó otra vez. La nota salió torcida. ¿Por qué ya no puedo? Isabel se sentó en el suelo a su lado y apoyó la cabeza en el piano. Porque a veces olvidamos, pero eso no significa que desapareció. Desapareció sí. Judith cerró la tapa del piano con fuerza. Las cuerdas vibraron por dentro. Todo desaparece. Isabel. Memoria, talento, gente, y queda solo la cáscara vacía. Usted no es una cáscara. Vacía. Judith la miró, con los ojos húmedos. Eres demasiado buena. Te va a ir mal. Ya me fue mal antes. Pero nunca con mi hijo. La voz se le endureció. Él está gustando de ti. Lo veo en cómo te mira cuando no estás viendo, en cómo dice tu nombre. Isabel sintió que se le apretaba el estómago. Solo es educado. No. Es estratégico. Siempre lo fue. Judith tomó su mano. Cuando Renan era niño, coleccionaba animales, conejos, pájaros, hasta un gato una vez. Pero no los cuidaba porque le gustaban. Los cuidaba para ver cuánto tiempo duraban. Dependiendo solo de él. Donna Judith. Déjame terminar. Apretó más fuerte. Es mi hijo y lo amo. Pero sé quién es. Él no salva a las personas, Isabel. Las colecciona. La puerta del ascensor se abrió. Renan entró con bolsas de panadería, vio a las dos allí paradas junto Al piano. Buenos días. Sí. Levantaron temprano. Sonrió,
Trajo pan. Francis y croissants. Judith soltó la mano de Isabel y se levantó despacio. No tengo hambre. Pasó por Renan sin mirarlo y desapareció por el pasillo. Renan dejó las bolsas en la barra. ¿Habló de mí? Isabel también se levantó. Habló de cuando usted coleccionaba animales. Él se detuvo, se giró hacia ella. ¿Y tú le creíste? Le creí. Renan soltó una risa. Sica. Claro. Porque mi madre siempre fue experta en convertir recuerdos en acusaciones. Abrió una bolsa, sacó un pan y lo partió por la mitad con las manos. Los cuidaba. Todos. Murieron porque los animales mueren. No porque yo quisiera. Ella no dijo que usted quisiera. Solo insinuó. Él tiró la mitad del pan. De vuelta a la bolsa. Mi madre tiene demencia, Isabel. Mezcla las cosas, inventa historias. Tienes que entender eso. Y usted tiene que entender que yo no soy tonta. El silencio cortó el. Renan la miró demasiado tiempo. Luego metió las manos en los bolsillos e inclinó la cabeza. Nunca dije que lo fueras, pero me tratas como si lo fuera. Te doy dinero, te doy comodidad, te doy todo, pero no te doy verdad. ¿Verdad sobre qué? Sobre por qué estoy aquí de verdad. Sobre por qué me eligió a mí. Isabel cruzó los brazos. Y no me venga con la historia de que fue porque ayudé a su madre. Había 100 formas más fáciles de devolverme eso. Renan se quedó quieto, estudiándola. Luego caminó hasta la ventana y se quedó de espaldas. ¿Quieres saber por qué? Porque cuando te vi en esa grabación, parada en la acera contando el dinero, antes de entregarlo, vi a alguien que todavía duda antes de hacer lo correcto. Y la gente que duda todavía puede ser convencida de cambiar de bando. Isabel sintió que la sangre se le helaba. ¿Qué bando? Renan y Gyro. El mío. Caminó hacia ella y se detuvo demasiado cerca. Isabel podía oler su perfume, sentir el calor de su cuerpo. ¿Crees que soy un monstruo? Tal vez lo sea. Pero todo monstruo fue humano alguna vez. Y todo humano puede volverse monstruo si necesita sobrevivir. No voy a volverme como usted. No. Pero ya aceptaste mi dinero, ya serviste a mis ejecutivos, ya dormiste bajo mi techo y comiste en mi mesa. Sonrió. Estás más cerca de lo que imaginas. Isabel dio un paso. Atrás. ¿Puedo irme? Puedes. La puerta está ahí. Pero ¿a dónde vas con 1060 reales en el bolsillo? ¿De vuelta al departamento sin luz? ¿De vuelta a las propinas mal contadas? Cruzó los brazos. ¿O te quedas aquí? Aprendes que la supervivencia no tiene moral. Tiene elección. Isabel apretó los puños. Quería gritar, quería tirarle el dinero a la cara, quería salir y no volver. Nunca. Pero no hizo nada de eso, porque él tenía razón. Y eso dolía más que cualquier mentira. Isabel pasó todo el domingo en su cuarto. No porque Renan se lo ordenara, sino porque necesitaba pensar lejos de esos ojos que veían demasiado. Judith tocó a la puerta 2 veces, una para llevarle galletas, otra solo para preguntar si estaba bien. Isabel dijo que sí. Mintió. El lunes por la mañana. Renan ya había salido cuando ella despertó. Dejó una nota en la nevera. Vuelvo tarde. Será mi madre. Como si Isabel necesitara una orden para eso. Judith estaba sentada en la terraza, mirando los edificios. Llevaba el mismo cardigan gris con el que Isabel la había conocido. El viento frío de agosto le revolvía el cabello gris. ¿Te vas, verdad? Isabel se detuvo detrás de ella. ¿Por qué lo cree, doña Judith? Porque tienes esa mirada, la misma que yo tenía cuando me di cuenta de que me había casado con él. Hombre equivocado, pero ya era demasiado tarde. Isabel se sentó en la silla de al lado. El señor Renan no es mi marido. Aún no. Judith se giró hacia ella. Pero ya te ató a su manera, con gentileza, con dinero, con esta vida que nunca habías tenido. Y. Ahora no sabes cómo salir sin sentirte culpable. ¿Usted sabía desde el principio que él iba a hacer esto? Judith asintió. Conozco a mi hijo. No. Hace nada sin calcular. Hasta ponerme en un apartamento caro fue un cálculo. Así nadie ve que me está escondiendo. ¿Usted no tiene demencia? El silencio cayó pesado.
Judite miró al horizonte. Una lágrima se deslizó por su mejilla, pero no la limpió. Sí la tengo. Solo que no es tan grave como Renan hace parecer. Olvido cosas, sí, pero también finjo olvidar otras. Es más fácil así. Isabel sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies. ¿Por qué? Porque mi hijo necesita verme frágil. Necesita verme enferma. Así tiene motivo para controlarme, para decidir por mí, para mantenerme aquí. Judith se giró hacia Isabel. Y tú fuiste el cebo perfecto, joven, bonita, humilde, sola. No te trajo para cuidarme a mí. Te trajo para ver si podía moldearte. ¿Moldearme para qué? Para esposa, para socia, para cómplice. Judith tomó su mano. Renan no quiere una mujer que lo desafíe. Quiere una que acepte. Y te puso a prueba desde el primer día, te dio dinero para ver si lo gastabas, te hizo servir a sus ejecutivos para ver si tragabas, te tiró verdades a la cara para ver si huías. Y no huí, porque necesitaba sobrevivir. Y él lo sabía. Judy te apretó más fuerte. Pero todavía hay tiempo de salir, Isabel. Antes de que te ate del todo. Isabel retiró la mano. ¿Y usted se queda aquí? No tengo a dónde ir. Mi marido murió. Mis amigos desaparecieron. Mi hijo se volvió un extraño. Este apartamento es mi prisión de lujo. Judy te sonrió con tristeza. Pero tú tienes 26 años. Tienes vida por delante. No la desperdicies con un hombre que te trata como un proyecto. Isabel se levantó, caminó hasta el borde de la terraza y miró hacia abajo. La ciudad hervía, autos, personas, vida sin parar. Y ella allí arriba, suspendida entre la miseria que conocía y la cárcel dorada que estaba aceptando. Fue entonces cuando oyó la puerta del ascensor abrirse. Renan entró, se detuvo al verlas en la terraza. Traía la carpeta bajo el brazo y esa expresión de quien acababa de cerrar un buen negocio. ¿Están conversando? No era pregunta. Era constatación. Isabel entró desde la terraza. Su madre me contó la verdad. Renan dejó la carpeta en la mesa y se aflojó la corbata. ¿Qué verdad? Que no está tan enferma como usted hace parecer. Que me trajo aquí para otra cosa. Él se quedó quieto un momento y luego soltó una risa baja. ¿Ella dijo eso? Dijo. Renan miró a su madre, que seguía sentada en la terraza. Judith no se movió. Mi madre tiene días buenos y días malos. Hoy es un día bueno. Mañana no va a recordar esta conversación. Se giró hacia Isabel. Pero tú sí vas a recordarla. Por eso voy a ser honesto contigo ahora. De verdad. Tienes razón. No te traje solo para cuidar de ella. Te traje porque vi potencial en ti. Vi a alguien que todavía tenía bondad, pero que ya conocía el desespero. Y gente así puede ir para cualquier lado. Puede volverse santa, o volverse práctica. Depende de quien tire de la cuerda. Y tú quisiste ser quien tira. Quisiste, y lo lograste. Dio un paso hacia ella. Pero no fue manipulación, Isabel. Fue oportunidad. Te di la vida que nunca habrías tenido, y todo lo que quería a cambio era que te quedaras. ¿Para qué? Porque me cansé de estar solo. La voz se le quebró. Por primera vez, Renan pareció humano de verdad. Tengo dinero, tengo poder, tengo todo, menos a alguien que me mire y vea más que una cuenta bancaria. Isabel sintió que el pecho se le apretaba. Pero eso no se construye con mentiras. Lo sé. Por eso te estoy dando una lección ahora. De verdad. Metió las manos en los bolsillos. Puedes irte. Te llevo de vuelta a tu apartamento. Te doy 10.000 reales de indemnización. Nunca más nos vemos. O te quedas, no como empleada. Te quedas como alguien que importa. ¿Y su madre? Mi madre seguirá aquí con una enfermera de verdad. Alguien con título. Alguien que no seas tú. Isabel miró a Judith. La señora se había levantado y estaba parada en la puerta de la terraza. Sus ojos decían, vete. Sal mientras puedas. Pero Isabel volvió a mirar a Renan y vio algo que él intentaba esconder, soledad verdadera. La que el dinero no cura. La que come por dentro hasta que solo queda cáscara. Y en ese momento entendió la trampa final. No era el dinero, no era el confort, era la pena. Porque Renan sabía exactamente cómo convertir a un monstruo en víctima. Y ahora esperaba a ver si Isabel caía otra vez. Respiró hondo, cerró los ojos. Pensó en su madre a la que no veía hacía un mes, en el apartamento apretado, en las cuentas atrasadas, en el cansancio de despertar cada día sin saber si habría comida al final de la semana. Abrió los ojos. Me voy. Renan no se movió. ¿Estás segura?
Estoy segura. Judith sonrió. Pequeño, pero real. Renan asintió despacio, fue hasta la mesa, tomó el talonario de cheques, llenó uno. 10.000 reales. Se lo extendió. Eres más fuerte de lo que pensé. Isabel tomó el cheque, lo dobló y lo guardó en el bolsillo. No soy fuerte. Solo aprendí que sobrevivir no es aceptar cualquier salida. Es elegir la salida correcta. HM. Ella caminó hasta el cuarto, tomó la mochila que nunca había desechó del todo y volvió a la sala. Judith la abrazó en la puerta del ascensor. Gracias por haberte quedado el tiempo que te quedaste. Gracias por mostrarme la verdad. El ascensor bajó. Isabel no miró atrás. Cuando pisó la calle, el sol de agosto le golpeó el rostro. El ruido de la ciudad volvió, bocinas, voces, vida. Tenía 10.000 reales en el bolsillo, un mes de recuerdos extraños y, por primera vez en mucho tiempo, la sensación de haber elegido por sí misma, aunque doliera. 6 meses después, Isabel estaba de pie detrás del mostrador de su propia cafetería. No era grande, 3 mesas, menú sencillo, paredes pintadas de amarillo que ella misma había elegido. Pero era suya. Comprada con los 10.000 reales de Renan, más 4 meses sudando en 2 trabajos para juntar el resto. La campanilla de la puerta sonó. Isabel levantó la vista del pedido que anotaba. Judith entró. Llevaba un abrigo beige y el cabello gris recogido en un moño flojo. Sola. Sin chofer esperando afuera, sin hijo controlando sus pasos. Isabel dejó el bloc de notas. Donna Judith. La señora sonrió, cansada pero real. Pensé que nunca te iba a encontrar, pero pregunté en la panadería de tu madre. Ella me dio la dirección. Isabel salió de detrás del mostrador. Las dos se abrazaron allí, en medio de la cafetería, con los clientes mirando curiosos. ¿Cómo está? Bien. Mejor. Judith se apartó y se limpió los ojos. Salí del apartamento. Me alejé de él. Isabel parpadeó. ¿Cómo? Hablé con un abogado. Probé que todavía tengo capacidad para decidir por mí misma. Renan intentó impedirlo, pero tenía pruebas, mensajes, grabaciones, testigos. Tomó la mano de Isabel. Fui cobarde durante años. Dejé que me aprisionara porque era más fácil que luchar. Pero cuando tú te fuiste, entendí que si tú pudiste, yo también podía. ¿Dónde está viviendo? En un apartamento pequeño, cerca del metro. Ruidoso, pero mío. Judith sonrió. Y volví a dar clases de piano 2 veces por semana. A niños. Isabel sintió que los ojos le ardían. Estoy tan feliz por usted. Y yo por ti. Judith miró alrededor. Esto es hermoso, Isabel. De verdad. Se sentaron en una de las mesas. Isabel sirvió café malo, pero hecho con cariño. Conversaron 1 hora sobre la cafetería, sobre las clases de piano, sobre cómo la vida se vuelve más ligera cuando uno deja de pedir permiso para existir. Cuando Judith se levantó para irse, se detuvo en la puerta. Preguntó por ti. Isabel dejó de limpiar la mesa. ¿Renan? Sí. Una vez, cuando todavía vivía allá, preguntó si sabía dónde estabas. Le dije que no. Judith miró por la vidriera el movimiento de la calle. No se enojó. Solo se quedó callado, y después nunca más preguntó. Isabel no supo qué sentir. No era pena, no era rabia. Era solo nada. Supongo que está solo otra vez, completó Judith. Siempre lo estuvo. Judith levantó la mano en despedida. Cuídate, Isabel. Y gracias por mostrarme que todavía había salida. Gracias por avisarme antes de que fuera demasiado tarde. Judith salió. Isabel la vio desaparecer en la esquina, cargando una bolsa de tela gastada y una sonrisa más liviana que cualquier lujo. La cafetería siguió llena, el día siguió corriendo. Isabel siguió sirviendo, limpiando, sonriendo a los clientes. Y cuando anocheció y cerró la puerta, puso el candado y miró el letrero con su nombre, Café de Isabel, sintió algo que no sentía hacía tiempo. No era felicidad, todavía no. Pero era parecido. Era libertad. Y por primera vez en la vida, tenía certeza, no había precio que pagara por eso. La verdad es que uno acepta la prisión cuando viene envuelta en comodidad. Isabel casi se quedó, no por miedo, sino porque Renan sabía exactamente dónde dolía y ofreció el anestésico justo. Pero hay una diferencia entre sobrevivir y venderse, entre aceptar ayuda y volverse propiedad. Isabel lo entendió cuando se dio cuenta de que la gratitud sin fin no es más que otra palabra para deuda eterna. ¿Y tú? ¿Alguna vez aceptaste algo que te costó más de lo que valía? Si esta historia te hizo pensar,
Suscríbete al canal y activa la campanita.